allá en David Chiriquí. Está aquí don Bernardo Meneses, mejor conocido como Nando Meneses, quien ocupará la dirección del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, IFARU, durante la administración del presidente Cortizo, posición que ocupó por 3 años y medio, más o menos. 3 años y medio, exactamente. Buenos días, don Nando Meneses. Muy buenos días, Edwin, muy buenos Bienvenido. días a toda la población que nos escucha y aquí a los comentaristas también. Bueno, con Nando Meneses hay tantas cosas que podríamos tener tantas cosas que conversar, pero precisamente cuando él y yo intercambiábamos criterios de esta visita, una de las cosas que me llamó la atención que usted me escribió fue: creo que hay muchas cosas que aclarar. Exacto. Y le tengo que reconocer algo. Cuando a mí alguien me dice eso yo lo valoro. Cuando alguien me dice, mira, yo quiero ir al programa de ustedes porque me interesa dejar por aclarar muchas cosas. Bueno, muchas cosas, efectivamente son muchas. Yo no sé si usted quiere empezar dando elaborando una presentación para luego nosotros entonces reaccionar. Claro, bueno, muchas gracias, profesor, primero por la oportunidad. Definitivamente para nosotros nunca hemos sido el criterio como de callar o de ocultar o de no dar entrevista. Nosotros, las veces que en alguna otra ocasión nos han pedido alguna entrevista, le hemos dado en la medida de nuestras posibilidades cuando éramos director y después de la dirección también, que salía en febrero del 2023. Yo creo que lo más importante, que también es el tema que causó bastante ruido, fue el tema de los auxilios económicos. Y yo creo que es importante que nosotros podamos hacer la diferencia, porque muchas veces la gente dice que un auxilio no es una beca. Sin embargo, en el IFARU, la única partida que existe para pagar las becas es una partida que se llama partida auxilio económico. ¿Qué significa esto? Que si yo voy y solicito una beca por ser el primer puesto de honor, o si el IFARU hace un concurso de excelencia, o si el IFARU hace un concurso de idioma, o si el IFARU decide dar una beca deportiva, cultural, de discapacidad, si el IFARU decide crear algún programa en específico, profesor, lo va a pagar bajo la partida de auxilio económico. Y es por eso que esta lista que ahorita sacó el presidente Molino hace unas semanas atrás, data de 10 años. Este programa existe hace más de 20 años, esta partida existe hace más de 20 años, pero la lista abarca los últimos 10 años. Uno va a ver innumerables de personas en esa lista. Creo que, si no me equivoco, eran como 22.000, 23.000 personas en los últimos 10 años, pero que han pasado muchas de ellas por diferentes filtros y requisitos para poder obtener un beneficio de la institución. Y yo sé que la palabra evidentemente está satanizada, pero puedo hablarte de muchos casos. Pero una joven de la comunidad de Jaque me decía, se encuentra en Miami en estos momentos estudiando, era el primer puesto de honor de Jaque Darién. Nunca esa muchacha yo pensaba tener una oportunidad, si acaso, de estudiar, pero hasta Jaque la fuimos a buscar. Y me decía afectada, dice, licenciado, la verdad me siento muy mal porque me han amenazado, me han señalado, me han juzgado, porque aparezco en este listado. Y en ese listado aparecen los estudiantes que también recibieron beneficios porque fueron los primeros puestos de honor de sus colegios en los programas que nosotros creamos. Pero cuando nosotros llegamos a la institución, esta partida existía. ¿Y qué hicimos nosotros? Agarrar esta partida y hacer diversos programas en beneficio de la población nacional, cosa que no se había hecho antes. Nosotros nos reunimos con los 5 rectores de las universidades estatales para crear programas en beneficio de los estudiantes de las universidades estatales, de todo. En ese momento estaba la rectora Telvina en la UNACHI, estaba el doctor Flores en la Nacional, estaba el profesor Montemayor en la UTP, estaba la profesora Ladar en la UMIP y estaba el profesor Juan Bosco Bernal en la UDELA. Los 5 rectores. Y yo siempre le digo a la gente, ustedes pudieran preguntarle a los rectores de las universidades estatales en qué administración el IFARU dio más respuesta que en los últimos 20 años fue en la nuestra. Esto te lo digo con mucha humildad y responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo vengo de la Universidad de Panamá. Yo vengo de una escuela pública. O sea, yo sé lo que es pasar ese proceso de educación superior.
Por lo tanto, nosotros lo que hicimos fue darle a las universidades estatales mayor beneficio que cualquier otra universidad o cualquier otra institución académica. Que hubo ruido porque hay personas allegadas, personas allegadas al gobierno, al partido al cual nosotros pertenecimos, que recibieron beneficios, becas que se pagaban bajo la partida del ciclo económico. Claro que sí hubo, como también hubo panameñistas, Cambio Democrático, RM, independientes, funcionarios públicos, como Crisman una vez tuvo la oportunidad de hacer una entrevista sobre lo que había pasado con las becas de ADEN. Eran becas exclusivamente para funcionarios públicos, porque también el reglamento permite que el IFARU pueda perfeccionar a los funcionarios públicos, no solamente a la institución a la que se pertenece, sino a las instituciones, de todas las instituciones del Estado, Entonces, yo creo que es importante señalar esto, y más allá de eso, mira, yo soy uno de los que más quisiera que se auditara cada uno de los expedientes, porque uno va a encontrar, profesor, que bajo nuestros 3 años y medio fue donde más becas y apoyo se dio a las poblaciones más vulnerables de este país. Yo no fui un director de oficina, yo fui un director que recorrió todos los pueblos indígenas de este país. De hecho, creé una oficina únicamente que se llama Oficina de Pueblos Originarios. La creé en el mes de septiembre del 2019 para darle becas únicamente a nuestras poblaciones indígenas, porque me siento identificado con ellos, porque mi mamá es cuna de la comunidad de Río Azúcar, y es por eso que decidí crear becas únicas y exclusivamente para nuestras comunidades indígenas. Y tuve la oportunidad de ir desde Armila, Anachucuna, Utupu, Cuetupu, Mulatupu, en las áreas indígenas, Nurra, Huala, Mortí, hasta Novebugleve, Sicoño, Urum, Canquintucu, Zapín, y creamos inclusive anexos sin aumentar la planilla estatal en beneficio de nuestras poblaciones indígenas. Hemos sido nosotros quienes más, inclusive cuando llegamos a la institución, encontramos algunas situaciones que se estaban dando y decidimos mejorarlas. Una de ellas, profesor, es que antes nuestros estudiantes, algo se llamaba la beca universal no la podían recibir los mejores estudiantes del país. Ironías de la vida. Si tú tenías una beca de concurso, tenías una beca de discapacidad, tenías una beca deportiva, tenías una beca de puesto distinguido, la ley no te permitía a ti tener derecho a la beca universal. Para mí era irrisorio que los mejores estudiantes de este país no tuvieran derecho a un subsidio estatal. Era irrisorio. Y es por ello que nosotros llevamos ante el Consejo de Gabinete y luego ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley para modificar esta ley. Y hoy día, profesor, yo puedo decir que yo me fui del IFARU en el 2023, donde había más de 120,000 estudiantes panameños que recibían el doble beneficio. 120,000 estudiantes. Y lo otro, porque siempre dicen, no, que la corrupción, porque muchas veces el IFARU se habla de millones. Sí, porque los millones que se... Profesor, cuando yo estuve en la dirección, este servidor que está aquí presentó más de 8 denuncias penales ante el Ministerio Público por situaciones irregulares que habíamos encontrado. 8 denuncias que hoy día el Ministerio Público ha logrado incautar, investigar, promover, conducir a personas funcionarios y no funcionarios, personas de empresas privadas que estaban cometiendo delitos contra la institución, y que nosotros presentamos esa denuncia ante el Ministerio Público. Inclusive nos sentamos con fiscales y con el procurador para entregarles toda la información y todas las pruebas que nosotros teníamos en nuestro momento. Porque nuestra posición siempre ha sido, evidentemente, denunciar los actos que se hayan cometido en contra de la ley. Y esas denuncias hoy día están teniendo plenamente efecto, las denuncias que nosotros presentamos ante el Ministerio Público. Entonces, que se diga que nosotros promovimos la corrupción, no, al contrario, la combatimos porque luchamos en contra de ella. Cuando se dio el tema de las becas digitales que estaba pasando con la cédula, fuimos nosotros quienes presentamos la denuncia ante el Ministerio Público, fuimos nosotros quienes hicimos entregamos todas las pruebas pertinentes, y que hoy día se están haciendo esas diligencias correspondientes para garantizar que quienes sean responsables de quienes laceraron los recursos del Estado en ese tema tengan un grado de responsabilidad. Don Bernardo Meneses,
Usted recién se refirió a la lista publicada por la actual administración, de la que dice que hay nombres que tienen 10 años, que recibieron auxilios, becas, y trató de definir la diferencia entre ambos. Pero, ¿qué justificación da usted a ese cuestionamiento que se le hace por auxilios o becas, o auxilios más que nada dados a familiares, amigos, allegados de diputados, a allegados al PRD y a exdirectores y a personas allegadas al anterior gobierno? Si tú te das cuenta, yo creo que tú eres uruguayo. Uruguayo panameño. Ah, sí. El presidente Mujica, en una de sus entrevistas, una vez señalaba sobre que uno tiene que partir el tocino, y tal vez una mala referencia, pero una referencia, utilizaba un término, un poquito más grande en favor de los que no tienen. En favor de los que no tienen. Pero esta referencia dice que a los que tienen no es que hay que obviarlos de la realidad en la que nosotros vivimos, porque nosotros hoy día vivimos en una sociedad donde viven ricos, pobres, y lo que nosotros hicimos fue agarrar esta partida y ayudar a las personas que menos tienen. Que hubo personas que tienen recursos económicos y que participaron de los programas del IFARU, claro, porque el IFARU es una institución para todos. El IFARU es una institución donde todo aquel que tiene la capacidad y los méritos académicos, como lo establece el reglamento, puede solicitar un beneficio, como lo hace Senacid. O en Senacid, ¿tú crees que no hay millonarios que participan de la beca de Senacid? Ah, pero es que el argumento no es que la beca de Senacid son de excelencia, pero las del IFARU también son de excelencia. El único problema es que las del IFARU se llaman auxilio y no se llaman beca de excelencia. Porque yo te digo algo, hay hijos de ministros, hijos de diputados, hijos de allegados al gobierno que han recibido becas de Senacid, pero no se les cuestiona porque son becas de excelencia. ¿Por qué se les cuestiona esta? Porque se llama auxilio. Pero también eran becas de excelencia. El único problema es que pasaron por una partida que tiene un nombre que se llama auxilio económico, pero que tenía los méritos. Yo hablaba ayer en una entrevista y le decía, yo tuve la oportunidad de entrevistar a un joven que era hijo de un diputado, quería una beca a estudiar en tal lado. El muchacho presentó los créditos y le dije, papá, lamentablemente tú no cumples con los requisitos, porque el muchacho tenía en su licenciatura créditos que no llegaban a los 1.7. No llegaba al 1.7. Yo le dije, lamentablemente, tal vez si tuvieras otro índice académico, tuvieras otra potencial académico, el IFARU te hubiera brindado la oportunidad, pero no la tiene. Entonces ahí es donde tú haces el balance de que hay estudiantes que pueden tener recursos, pero que también tienen una necesidad académica de tal vez tener la oportunidad de que fueron escogidos en una universidad tal, o fueron escogidos en otra universidad tal, y se le brindó ese beneficio por ser ciudadanos panameños y también tener la oportunidad de participar en esta institución que a la verdad le pertenece a todos. Lo que más es importante señalar es dónde fueron parados la mayoría de los recursos. ¿Hacia qué población llegó más beca? ¿Hacia qué lugar donde más? Ahí está el punto. Yo trato de quitar la brusca de este tema, porque hay mucha brusca y hay mucho ruido. Y en el momento que esto estallaba y que era tema, objeto de análisis y de opinión pública, yo decía, espérate, pero es que como hay ministros de Estado, vamos a usar ejemplos de ministros de Estado, incluso de diputados, que hay gente que piensa que con $7,000, que son 5,800, ya con eso son ricos, ya son acaudalados. Eso no les da suficiente para mandar a estudiar a un hijo afuera. Cuidado que incluso hasta en las universidades privadas de este país. Dicho eso, lo que pasa es que el asunto se hace más antipático cuando tú te encuentras en lista gente que sí tiene recursos económicos y que no fueron beneficiados con la denominada beca. Es que en la mente de nosotros, los panameños, beca es rendimiento académico. Auxilio económico es auxilio, es una ayuda que te voy a dar. Y entonces tú te encontrabas que había gente con recursos económicos suficientes y que eran beneficiados con auxilio. ¿Cómo y es que ahí donde parte yo creo que, y yo soy uno de los grandes promotores de que haya un cambio de la ley, definitivamente, porque si la ley sigue como está, deja esta cortina para que la partida de auxilio económico sea una partida que al final se use para pagar todos los programas, inclusive los programas de beca de excelencia. Y es por eso que le puse el caso de la niña de
del Darín. Y hay un caso también, un joven que era sobrino de un diputado. El muchacho era el primer puesto de honor de su colegio. El joven era presidente del club de debate, había sido diputado juvenil, tenía todos los méritos académicos. Y el muchacho fue satanizado porque su tío era diputado. No tenía nada que ver con el tío. Lo que él aplicó, lo que él luchó, todo lo que él logró en su vida y convertirse en el primer puesto de honor de su colegio, se vino abajo solamente porque tenía un vínculo familiar con un diputado de la República y que él no tenía nada que ver cuando aplicó y cuando decidió solicitar este beneficio. Son cosas que pasan y es por eso que yo le digo, profesor, y Leonardo, es hacia dónde fue la mayoría de los recursos, hacia dónde se apuntaron, hacia qué programas se llevaron, hacia qué programas se crearon. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer ese audito real y ese audito sin pasionismo y con objetividad. Inclusive yo le dije a algunos, yo le invito a que hagan un cruce con el Tribunal Electoral para que vean cuántos eran PRD, cuántos eran panameñistas, cuántos eran democráticos, cuántos eran independientes, cuántos eran RM, y van a encontrar una variedad en todos los 3 años y medio que yo fui director, porque se le dio beca sin ningún tipo de bandera política a un estudiante. Y yo inclusive recuerdo que a mí tuve la oportunidad de ir a la zona norte de zona, una chica que hoy día está en Cuba estudiando medicina, ya va para 4º año. Cuando yo llego allá, hablé con el representante de corregimiento que era PRD de esa zona. Fui a desayunar con él, hablé, mira, repre, voy aquí casualmente a visitar a un estudiante que es el primer puesto de la escuela de zona, que se ganó una beca, ya no lo sabe, vamos a caerle sorpresa y demás. Y yo le di el nombre de la estudiante al representante, y el representante me dice, no, tú no le puedes dar esa beca a ella. Y yo le digo, ¿pero por qué, honorable? Me dice, lo que pasa es que los papás de ella son Cambio Democrático y son adversarios míos. Y no se le puede dar ese beneficio a ese estudiante. Pues aquí tenemos miles de jóvenes PRD que merecen esa oportunidad. ¿Cómo usted le va a dar una beca a una adversaria nuestra del Cambio Democrático? Pero, don Bernardo, yo sí, a mí me quedan muchas dudas. Porque hay una frase, así como usted trae la colación, la de Pepe Solamente Mujica, quiero decirte que la beca obviamente se le dio a la estudiante Y está muy bien. sin ningún detrimento de su afiliación política. eche la ley, eche la trampa. Es una frase que prela en Panamá y en donde sea. Yo quisiera saber cuál era su criterio a la hora de firmar los auxilios económicos. Porque una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es el sentido común. Y usted firmaba los auxilios económicos. Usted firmó auxilios económicos a sabiendas de que quien lo estaba pidiendo tenía la capacidad de pagarse ese estudio. Recordemos que no es el director quien firma. Uh-huh. Va un proceso, inclusive va un comité. Uh-huh. O sea, y en un comité se hace una discusión y un análisis de cada caso y de cada expediente. Y donde se discute sus notas académicas, donde se discute sus actividades extracurriculares, donde se discute sus ingresos económicos. O sea, no es que yo soy el director y yo decido que tú sí vas a tener y tú no. No, eso se hace una discusión y eso también es algo que quiero dejarlo claro. Hay un comité, lo establece el reglamento, que se discute cada caso y está compuesto por varias personas donde señalan, ven cuáles son los méritos que tiene ese estudiante para recibirlo. Este tiene, vulgarmente hablando, este tiene plata, este se lo puede pagar. Sí, pero mira, Chuso, fue el primer puesto. Mira, este tuvo este rendimiento académico. Mira, este va a estudiar esto específicamente. No está pidiendo todo, va a estar pidiendo una beca parcial. Porque la mayoría de los casos de estos que generaron ruido, casi nada fue completo. Fueron becas parciales, que sus familiares tenían que tomar un préstamo o sus familiares tenían que tomar recursos propios para poder cubrir el beneficio. Puede ser hasta el caso que muchas veces se sonaba tanto, el caso de la diputada Zulay, de la hija de la diputada Zulay. La hija de la diputada Zulay se ganó una beca de una universidad de un gobierno extranjero. No se la dio el Estado de Panamá, se la dio una universidad en Estados Unidos. No se la dimos nosotros, se la dio Estados Unidos. Pero la universidad costaba $200,000. La universidad le dio una beca parcial. La familia decide pedir un préstamo y la estudiante recibe, mira, la universidad me está poniendo tanto, mi familia me está poniendo tanto,
yo puedo pedir una beca parcial deportiva porque la universidad me está dando. El IFARU dijo, bueno, consideramos que tiene los méritos, un gobierno la está honrando con tanto, los padres están pagando un préstamo de tanto, yo creo que el IFARU le puede dar tanto. O sea, se hacían evaluaciones bajo los criterios que cumpliera con lo que establece el reglamento. Eso está muy bien. Yo me quiero basar en lo que dice el profesor. No hablemos de diputados ni de ministros, porque sabemos cuánto ganan. Hablemos de grandes empresarios de este país que recibieron sus hijos ayudas y auxilios económicos. Cuando se daba ese comité y se decidía si se le daba o no el auxilio económico a esa persona que tenía la capacidad de pagar su estudio en el exterior, ¿usted votaba a favor o en contra? Creo que cada caso era diferente. Y te lo digo porque yo, en lo personal, si tú me hablas de la clase empresarial de este país, yo no soy una persona que tiene tal vez tanta sapiencia de quiénes son la clase empresarial. A veces uno ve que por los apellidos tal vez uno, más o menos tú dices, este sí, este no, este pertenece a esta familia, qué sé yo. Pero en muchos casos, muchos de esos estudiantes, como te mencioné antes, tal vez en sus ingresos económicos salía que tenía tal vez un buen nivel económico. No cubría una necesidad económica, como establece el reglamento. Porque el reglamento establece que no necesariamente tienes que tener una necesidad económica. También tienes que tener algún nivel académico, por lo cual tú seas merecedor. Y es por eso que le toqué el tema sobre algunas becas de otros programas. Inclusive yo tuve la oportunidad de hablar hasta con gobiernos extranjeros, donde gobiernos extranjeros me decían, Nando, en nuestros países las becas son para todos, ricos, pobres, millonarios y la clase popular. Todos pueden participar, todos. Pero es que hay que quedar claro, hay que dejarlo claro, exdirector, antes de darle la palabra a Leonardo. Una cosa es una beca. Sí, y por eso comencé diciéndolo desde el inicio. Las becas, los auxilios económicos son becas, se pagan en una partida que se llama auxilio. Se llama una partida auxilio, pero todas son becas. Claro, no existe. Pero ¿cuál es el criterio para dar un auxilio económico? O sea, el criterio, no, yo quiero saber, usted dice, nos reuníamos todos. Si tú vas al IFARU, un ejemplo, un estudiante X, pobre, rico, clase media, trabajadora, voy a solicitar una beca porque soy el mejor estudiante de mi promoción, o porque fui uno de los mejores, o porque tengo el mejor índice académico por X razón. Quiero una beca acá, una beca porque me la merezco, estudié toda mi vida, voy a participar y decido yo entregar mis documentos para recibir una beca por excelencia. El IFARU te la da. Pero ¿sabes por dónde tiene que pasar? Por el Comité de Auxilio Económico. Por más que yo le quiera dar una beca de excelencia a ese estudiante que se la estoy dando, al final del camino, a la hora de pagarlo, se la pago por una partida que se llama auxilio económico. Mucha de esa gente que aparece en la lista recibieron becas de excelencia académica, eran los mejores. Yo tuve la oportunidad de ver un caso, había un médico, el presidente Nito le dio una beca a un médico que se graduó con el índice, con el board más alto en Panamá. Eso fue noticia. El muchacho era el primer puesto en la Universidad de Panamá y fue el índice en la historia de este país donde tenía una familia acomodada. Su papá era especialista. El muchacho quería estudiar una especialidad médica en los Estados Unidos. Se le dio la beca para que el muchacho estudiara una especialidad en los Estados Unidos. Un médico panameño. Con una familia con altos recursos económicos. ¿Merecía o no merecía la beca? Te lo pregunto. Sí. Sí la merecía. Pero, se le dio. Pero le voy a decir algo. ¿Dónde se pagó? Por la partida de auxilio, porque es la única. ¿Y a dónde aparece? El muchacho aparece en la lista que recibió auxilio. Lo que pasa es que le digo algo. Aquí estoy viendo un documento del año 2019 del IFARU que habla sobre auxilio o asistencia económica, en este caso. Y dice, en pocas palabras, que este auxilio o asistencia se da a gente de escasos recursos. Básicamente. Si sigues leyendo, te vas a poder encontrar
todos los parámetros que establece el reglamento para darle ese beneficio a la población. Y que no solamente habla inclusive de personas de escasos recursos, habla de funcionarios públicos, habla de personas que hayan sido aceptadas en una universidad internacional y que requieran un apoyo parcial o un apoyo completo. Todo eso lo establece. Y si lo lees, ahí te vas a dar cuenta de que tal vez, como la ANTAI hizo una inspección y la ANTAI hizo investigaciones sobre el tema de los auxilios, la ANTAI encontró una realidad, que había muchos vacíos legales en el tema del IFARU. Y yo soy partícipe de que existe un cambio de ley, como lo promoví cuando llegué al IFARU. Lo primero que promoví cuando llegué al IFARU fue cambiar la ley de beca universal. Tal vez no me dio tiempo de seguir realizando cambios, que era el deseo nuestro de cambiar la ley del IFARU para que la partida ya no existiera, esta partida, y se convirtieran como existe en Senacid, que existe una partida única para becas de excelencia para los programas y los concursos que tiene esta institución. Escuchándolo y siguiendo el hilo de lo que está respondiendo, usted señala que habla de la lista publicada por la actual administración. Yo recuerdo cuando me tocó hacer la investigación de lo que usted mencionó, de las becas de los funcionarios públicos, en la cual le agradezco la entrevista que me concedió en su momento para explicarlo. Pero luego de eso fuimos en el camino de intercambiar notas, ustedes de su posición de director en su momento y yo desde la posición de periodista, para conocer el listado completo de las becas y auxilios del IFARU. Y en ese camino, que hubo que llegar hasta la Corte Suprema a través de una vía data que falló a favor del IFARU, ustedes y su equipo citaban un aspecto en torno a la confidencialidad del listado de los nombres. Claro. Esa confidencialidad que luego fue levantada por la actual administración y publicada de parte de las listas. ¿Usted no cree que ese velo de confidencialidad llevó a la falta de transparencia y esa consecuencia derivó en las críticas y cuestionamientos que hay hacia usted y hacia su trabajo cuando estuvo director del IFARU en ese momento? Yo creo que sí. Y te lo acepto 100%. ¿Y por qué la confidencialidad? Yo creo que en su momento, más que todo, nosotros creo que fuimos una de las pocas administraciones que publicaba cada cierto tiempo los legajos que tuviste la oportunidad de ver y de leer en la Dirección de Planificación, donde estaban todos los beneficiarios de todos los programas de la institución, becas, préstamos, asistencia educativa y concursos. Estaban todos, o sea, nunca se ocultó, se publicó. Y por eso cuando la Corte falló a favor del IFARU, la Corte dijo, no, es que ya el IFARU ha publicado lo que tú quieres, ya el IFARU lo publicó. Claro, pero lo interrumpo y hay un detalle. En esos legajos solo aparecían nombres. No había ni número de cédula, ni tipo de beca, claro, porque ni dirección, ni nada. Es por lo que establecía el reglamento, por lo que establecía la ley que nosotros podíamos publicar. Nosotros no podíamos publicar algo que la ley no nos permitía. Y al final la Corte nos dio la razón en ese sentido. Porque estábamos sí, y pasaba. La gente piensa también, Leonardo, profesor, que tú ves que en la lista dice $150,000 se le dio a tal fulano de tal. La gente piensa que hubo un cheque del IFARU girado de $150,000. Eso no es así. Hay estudiantes que nunca ven un centavo, porque ese dinero se paga de forma semestral a las universidades donde ellos estudian. Muchas veces. Entonces, para cubrir la seguridad de muchos estudiantes, evidentemente no se publicaban los montos. En algunos casos nosotros le dimos tantos beneficios a tanta gente tan humilde de este país, que cuando muchos que vivían en los barrios, sus familias vivían en los barrios, en las comunidades más pobres, en las comunidades más difíciles, en las comunidades más apartadas, y en el listado salía que el tal fulanito de tal, el niño había recibido $200,000. ¿Tú te imaginas cómo pudiera vulnerar la seguridad de ese estudiante o de su familia, cuando ese estudiante no tenía ni un centavo en su casa, ni $1 había recibido? Entonces yo creo que también había de nuestra parte que salvaguardar la integridad de muchos estudiantes de la clase obrera, de la clase campesina, de la clase indígena, de la clase trabajadora. Y eso fue lo que hicimos. Que sí, tal vez causó suspicacia, sí te lo entiendo. Pero también nosotros teníamos que hacer lo que la ley en su momento nos permitió. Exdirector, yo quiero saber si aquí alguien nos miente. La presidencia publica el monto que se desembolsó del 2014 al 2024 en el IFARU. O sea, su gestión y la anterior. En el reporte hay un monto que va directamente al Centro de Lenguas de la Universidad de Panamá. Y el Centro de Lenguas dice, nosotros no hemos recibido esta plata.
plata proveniente del IFARU. Entonces, ¿en su gestión se entregó esa plata o no se entregó esa plata? Mira, y cuando yo te digo que es una de las cosas que yo quería aclarar y que el profesor Edwin me dio la oportunidad y le agradezco, es que dice que una mentira repetida 100 veces se vuelve verdad. Y créame que yo en lo personal estoy agotado de tanta mentira. Porque yo soy una persona que participé tal vez políticamente, y cuando tú estás en política tú estás expuesto a que tus adversarios y quienes van en contra de ti levanten mentiras, improperios, falsedades y tantas cosas. Si tú revisas la lista, tú te vas a dar cuenta que lo del tema de los centros de lengua de la Universidad de Panamá fue en el 2016, 17 y 18. Yo no era director. Pero por política dicen, no, porque ahí vi un video donde dice, el rector le debe un favor a Nando porque mandó 1.7 millones de dólares a la universidad en el tema del centro de lengua. Yo no era director, busca el listado. Y te digo algo, si encuentran una transferencia al centro de lengua de la Universidad de Panamá del 2019 al 2023, uno solo, en ese listado de los 10 años, yo renuncio a la Universidad de Panamá. Renuncio. Y te lo digo con tanta seriedad, porque no existe una sola transferencia que se hizo en este sentido. Lo que sí te puedo decir, y no voy a defender la gestión anterior, porque eso lo hizo la gestión anterior, fue que crearon un programa. El presidente Varela creó un programa con la Universidad de Panamá exclusivamente por el tema de la JMJ, con el Centro de Lengua de la Universidad de Panamá y con el IFARU, para darle becas a la gente que iba a estudiar idiomas por el tema de los peregrinos. Yo creo que en el listado hay polacos, hay varios idiomas allí. Yo creo, no te voy a aseverar que esto fue así. Yo creo que pusieron el nombre de la Universidad de Panamá porque fue con la que se hizo el convenio. Pero si el rector te está diciendo que en la institución, en la Universidad de Panamá, no reposa que entró ese dinero, es que no entró ese dinero. Y lo más probable es que ese dinero entró donde los estudiantes fueron a estudiar. Porque ¿qué pasa? Que ese programa decía que los estudiantes estudiaban 2 meses en Panamá, en el centro de lengua, y luego tenían que irse a Polonia, a Italia, a Francia y a esos países. No estoy hablando de algo que pasó en mi administración. Estoy hablando de algo que pasó en otra administración, que tal vez esa administración tendría que aclararlo. Pero yo vengo a aclararlo mi parte. Entonces, de mi parte te digo que eso jamás pasó, nunca pasó, y es una mentira completa que se diga que nosotros dimos $1 al centro de lengua. Es totalmente falso. Es totalmente falso. Y es una de las cosas que nosotros queremos aclarar el día de hoy, porque ya basta de tanta mentira. Ya basta de utilizar muchas veces estos temas para crear morbo, política, persecuciones. Y créanme, que está aquí jamás se va a poner víctima. Yo salí del IFARU y lo que hice fue ampliar la cantidad de horas que yo daba en la Universidad de Panamá, porque soy profesor del año 2020, no de ahora. Porque dicen, no, que ahora Nando entró a la universidad. No, yo no estoy contratado ahora, yo estoy contratado en el año 2020 en la Universidad de Panamá. He atendido más de 1.200 estudiantes. Yo tengo una licencia sin sueldo de la Asamblea Nacional, porque trabajaba en la Asamblea Nacional antes de llegar al IFARU. Yo no he decidido no regresar. Yo decidí dedicarme a lo que me he preparado toda mi vida, que es la docencia. Y es donde estoy trabajando, donde he trabajado los últimos 4 años y medio, y donde la verdad me apasiona lo que hago. Y es por eso que una de las cosas que quería aclarar, porque tal vez vienen las elecciones de la universidad, son el otro año, y tal vez quieran utilizar algo que es mentira para afectar el proceso electoral de la Universidad de Panamá, y yo creo que es bastante claro dejar esa evidencia. Bueno, a ver, he escuchado con bastante paciencia las preguntas y las respuestas y los argumentos. Yo necesito, don Bernardo Meneses, que usted nos aclare algo, porque ahora yo estoy un tanto más confundido. Fíjese que voy a poner en un paréntesis por un segundo el concepto de corrupción o no. Voy a poner eso en un paréntesis. Eso podríamos abordarlo después. Yo estoy entendiendo por las explicaciones que usted nos está dando que un estudiante del nivel que fuere se ganaba una beca, pero el pago de la beca era por la ruta del auxilio económico. Sí,
Lamentablemente es la única figura Pero que eso, existe. pero ¿por qué? O sea, ¿qué pasaba antes cuando no existía la figura de auxilio económico? ¿O esa figura ha existido toda la vida desde que existe el IFAR? Bueno, creo que tiene más de 20 años de existir. Sin embargo, creo que también usted debe recordar que muchas veces estas becas se pagaban con una partida del MEF, que se llamaban becas del MEF. Sí, las becas del MEF las recuerdo. Bueno, antes se pagaban la mayoría de las becas de excelencia por medio de esta partida del MEF. Luego, cuando cambia la administración, creo que el presidente Martín ya se cambia la partida del MEF y entonces se crea esta partida y se comienza a pagar las becas de excelencia por medio de esta partida. Y yo creo que ahí es La donde, partida de auxilio. la partida de auxilio. Y ahí yo creo que donde ahí empieza tal vez la distorsión de que un estudiante de excelencia para poder recibir un beneficio tiene que pasar por una... por eso la vez pasada escuchaba al vicealcalde. Yo creo que usted tuvo la oportunidad de escuchar al vicealcalde sobre que su hija se ganó una beca de excelencia. Sí, se ganó una beca de excelencia. Y la muchacha se le paga la beca por medio de un auxilio. Ahora el papá tuvo que devolver el dinero de una beca que esa muchacha se ganó con su excelencia. No sé si usted me entiende lo que pasó en el caso del vicealcalde. Que yo no lo conozco, no sé quién es, nunca lo he visto en mi vida, no sé, lo he visto ahora en redes. Pero ahora él tuvo que devolver un dinero de una beca que su hija se ganó por mérito académico. ¿Cómo se entiende? Y es ahí donde está tal vez la necesidad imperante de que haya un cambio de ley profundo para evitar estas situaciones y que nuestros estudiantes de excelencia Allí me parece que estamos en presencia de casi que una aberración administrativa, porque no es lo mismo que yo, como padre de familia, o yo como estudiante, vaya y reclame, mire, mi índice académico es tanto y me gané una beca y tengo derecho a una beca por desempeño académico. Listo, aquí está, para eso se crea el IFAR. Aquí está su beca, usted se la gana. A que yo vaya y diga, un poco los ejemplos que usted nos ha querido poner. Yo soy un estudiante pobre, de familia pobre, pobre de solemnidad, pobre de recursos económicos, pero yo quiero seguir estudiando, pero no tengo rendimiento académico que no puedo mostrar, porque además con mi nivel de pobreza pues no he podido avanzar. Entonces es lo que yo pensaba. Aparece la figura del auxilio económico. Cuando uno lo escucha así, filosóficamente, Claro. parece que tiene un sentido. Sí. El Estado le extiende la mano al que menos tiene y que incluso no tiene índice académico para que pueda seguir perfeccionando su educación. Entonces aparece la figura del auxilio económico. Y luego también está la otra figura. Yo tengo un nivel académico que no es el deseado para tener una beca, tengo recurso básico porque trabajo, porque mis padres trabajan, entonces yo puedo apelar a un préstamo, que para mí es la figura más grandiosa, porque cada vez que un panameño o panameña es beneficiado con un préstamo del IFARU y lo paga, uno o más de uno más atrás se va a beneficiar por el repago que hubo. Eso lo tengo clarísimo. Pero créame que lo que no tengo claro son los auxilios, porque entonces me da la impresión que el nivel de discrecionalidad y de subjetividad, llámese del director del IFARU o del personal subalterno, es amplísimo. Por ejemplo, conozco casos, es que yo fui con mi hija a pedir un préstamo y estábamos tramitando el préstamo y de pronto la persona que me atiende en la ventanilla me dice, más rápido es por auxilio económico. No, pero es que es un préstamo. Pero es que si quiere que le salga de una vez por auxilio económico. Entonces yo me quedé, ¿cómo así? O sea, la persona que está en la ventanilla, y probablemente es un poco exagerada la historia, pero así me la contaron, era la que decía, vaya por la ruta del auxilio económico. Entonces parece, don Bernardo me dice, que la partida de auxilio económico es de una discrecionalidad impresionante. Es la impresión que yo me estoy quedando. Y claro, al tener tal discrecionalidad, la pelonera que le ha caído a usted es de marca mayor, porque usted es responsable. Sí, la verdad que yo siempre he dicho que me ha tocado cargar una cruz que tiene más de 20 años porque el único director que ha hablado sobre estos temas, que ha ido a entrevistas, que ha ido a televisión, he sido yo. Y yo no voy a señalar lo que hicieron los otros directores anteriores. Pero lo que sí te puedo decir es que mi administración, la nuestra,
fue la más humana. Pero ¿qué hizo usted para cambiar eso, esos 20 años que se utilizaban con... Te voy a decir lo que hicimos. Lo primero que hicimos nosotros fue, cuando llegamos al IFARU, cambiamos la ley del PASEU Ujú. para que los estudiantes, mejores estudiantes del país, recibieran doble beneficio. Eso no existía antes. Ese legado lo dejamos nosotros hoy día. Segundo, creamos convenios con las 5 universidades estatales para que fueran las universidades estatales quienes escogieran a los estudiantes que iban a recibir beneficio en la institución a través de esta partida de auxilio económico. Programas de lengua, programas de maestría, licenciatura, posgrado, doctorado. El programa relevo que tiene la Universidad de Panamá. Creamos la Oficina de Pueblos Originarios para que los auxilios económicos en su gran mayoría llegaran a las poblaciones indígenas que nunca antes habían tenido este beneficio. Restablecimos un convenio con la República de Cuba para que estudiantes panameños tuvieran la oportunidad de estudiar medicina en Cuba, no solamente su licenciatura, sino especialidades médicas. Creamos un convenio con la Universidad Tecnológica para que teníamos más de 20 estudiantes que fueron a Argentina para especializarse en materia aeroespacial y espacial, temas que Panamá nunca antes había estado implicado. Pero usted menciona que hay que cambiar la ley. Sí. Perfecto. ¿Qué hizo usted para, digamos, presionar a quienes deben cambiar la ley? ¿Hizo algo? Lo primero que hicimos fue cambiamos una primera ley. Ujú. Cambiar una ley no es yo cambio una ley hoy y ya mañana la tengo lista. Sí, Toma su tiempo. perfecto. Tú estudias la ley, la llevas a la comisión, perdón, al Consejo de Gabinete, y del Consejo de Gabinete va a la Asamblea va a primer debate, segundo debate, tercer debate, hasta sanción del presidente. Eso nos tomó bastante tiempo para poder cambiar la ley que queríamos en primera instancia, que era la ley. Porque créeme, yo conocía el problema de la beca universal. Yo no conocía el problema del auxilio. Ni siquiera sabía que eso existía. Entonces comenzamos a atacar el primer problema que sabíamos y lo hicimos de esa manera. Paralelamente comenzamos a cerrar las fugas que habían, porque las fugas eran grandes que había. Comenzamos a cerrar esa fuga a través de estos programas que comenzamos a crear. Y O sea, se puede decir, hicimos exdirector, un llamado. Es que se puede, la pregunta es, usted ahora, luego de haber pasado 3 años y tanto por el cargo, ¿usted cree que hizo lo suficiente para que esa ley de auxilios económicos se cambiara? Yo creo que tal vez el tiempo no nos dio lo suficiente. Recordemos que estábamos en una pandemia también. Las becas universales ya no se pagaban por cheque, ahora teníamos que cambiarla por cédula. O sea, fue un protocolo bastante grande que cómo los padres iban a recibir ese pago. Aparte de ello, que creamos un documento, que el último documento se había creado con el director Belis Castro, que imprimió Martín Torrijos, para ver cuáles eran las prioridades, porque queríamos hacerlo de la mano de cuáles eran las prioridades, las carreras prioritarias para el Estado. Queríamos hacer una ley que tuviera carreras prioritarias. Y eso nos tomó casi como 2 años entre la Cámara de Comercio, entre la Asociación de Recursos Humanos de Panamá, entre las universidades privadas, el Consejo de Rectores. Se hizo una gran mesa de diálogo para presentar un documento al país sobre cuáles eran las carreras prioritarias. Eso nos tomó 2 años y medio. Ese documento ya está. Y yo creo que por allí es importante que la institución pueda arrancar para que las becas y los programas sean destinados a esas carreras que necesita el país, que necesitará en los próximos 5, 10, 15, 20 años. Tal vez tú me dices, Nando, que sí se pudo haber hecho más, claro, pero yo créeme que tratamos de hacer lo necesario para que las becas y estos programas llegaran a las poblaciones más vulnerables. Ojalá se hagan los auditos uno por uno, expediente por expediente, y ahí vas a ver a quién de verdad se benefició en su gran mayoría. Y me ha tocado cargar el peso de algunos nombres, de alguna gente que no sé ni dónde están, no sé ni sus padres, o sea, pero lo hago y soy responsable. Usted lo que nos está diciendo es que no le dio tiempo, que tenía las ganas, pero no le dio tiempo. Pero sí trabajamos, ¿no? y sí hicimos. Yo no he dicho lo contrario. Y sí promovimos cambios. Pero el reglamento, sí, el tema de modificar una ley no es tan rápido ni tan fácil como decirlo, pero el reglamento, me dicen aquí, ustedes lo modificaron en el 2022 para poder hacer todo lo que hicieron. Eso es totalmente falso y se lo dije ayer a una periodista cuando me dijo eso. Yo le dije, esa modificación fue en el 2015. En el 2015 fue la modificación. Don Bernardo, que en el 2022 hubo un cambio, sí,
Fue para unos programas de pasantías y demás que no existían, pero el cambio para el tema del tema de la académico fue en el periodo del presidente Juan Carlos Varela. Yo voy a apelar a su sinceridad. Voy a apelar a eso. ¿Usted durante su gestión recibió presiones políticas para aprobar auxilios económicos? Lo que uno siempre va a recibir, y eso no te lo puedo negar, es que el IFARU es una institución del Estado. Y como una institución del Estado, te van a llegar notas de todas las instituciones del Estado, de organizaciones civiles, sin fines de lucro, ONG, y del Ministerio de la Presidencia, del Despacho de la Primera Dama, del Ministerio de Desarrollo Social, de todos lados. Porque es una institución del Estado. Y evidentemente sí llegan solicitudes de todas las instituciones del Estado, de todas. Y hay uno donde le toca evaluar qué se puede, qué no se puede. Y lo primero que cuando llegaban algunas de estas es abordar con hey, esto es legal, esto se puede, esto no se puede. Yo recuerdo un caso de un viceministro, y voy a ahorrarme el nombre, porque eso está en la jurisdicción, en la jurisdicción judicial. Un viceministro había tenido una beca en una administración anterior. La cláusula de la beca era que tenía que cumplir con unos requisitos una vez regresara del país. Una vez regresara. Tenía que trabajar por 5 años en una institución del Estado. No sé si usted conoce más o menos, profesor, esa beca que se daban antes, que tenías que trabajar 5 años, tenías que cumplir. Lo mismo que estudiabas afuera, tenías que trabajar para el Estado. La persona vino y la persona le estaban pagando un salario de 1,000 y algo. No se sentía conforme y renunció. Eso significaba un incumplimiento del contrato que había firmado con el IFARU en ese momento, hace años atrás. Bueno, ahora llegó el gobierno PRD. Llegamos al gobierno. Y lo que yo tenía que pagar, porque incumplí el contrato, esa persona tenía que pagar más de $100,000, $150,000, tenía que pagarle al Estado por incumplimiento de contrato. Llegamos al gobierno. ¿Qué vamos a hacer, profesor? Vamos a llamar a Nando y vamos a decirle a Nando, quítenle la deuda al viceministro. Quítenle la deuda al viceministro porque ya estamos en gobierno, así que hay que ayudarnos entre nosotros. Y en ese momento yo llamé al presidente de la República y le dije, presidente, esto que me llamaron por este tema, esto es ilegal. Esto no se puede. Esto es violar la ley, porque ya hay una ley, inclusive había un fallo que decía que esa persona estaba obligada. Esa persona hasta el sueldo hoy me odia. Y ha dicho improperio y todo lo demás. ¿Y por qué? Porque hicimos cumplir la ley y no permitir que, por ser viceministro del gobierno al cual yo pertenezco, tenemos que pasarnos la ley por cualquier lado y cumplir el capricho. Pero no me respondió. ¿Usted aprobó auxilios económicos por favores políticos? Lo que te respondí, Nanti, y te lo digo con toda la sinceridad, entonces, sí, es que recibimos notas de todas las instituciones del Estado. Que tú me quieres poner a decir a mí que alguien me presionó políticamente para yo poder... O sea, todo el mundo sabe que nosotros formamos parte de partidos políticos y muchas veces estas situaciones pasan o no pasan. Lo que sí te puedo decir es que nosotros siempre tratamos de trabajar en base a lo que la ley nos establecía. Bien. Estos niveles de discrecionalidad, que a mí lo que me molesta la discrecionalidad en el sector público, porque por acción o omisión el funcionario puede incurrir en actos de corrupción, por la discrecionalidad, por acción o omisión. Uno de los elementos que a Bernardo Meneses le cuestionaron, y sobre todo ahora que ya no solamente son los medios de comunicación social, sino también las redes sociales, es que según la investigación periodística que se hizo, una cantidad de jóvenes, muchachos, muchachas que aparecen en programas de televisión fueron beneficiados con estos auxilios. ¿Qué fue de eso? O sea, esas personas, porque si calificaban, no, yo no tengo nada que cuestionar. Si es que les daban el auxilio solamente porque, ¿cómo le llaman ahora? Influencers. Estamos jodidos si es porque son influencers. Si es porque tenían méritos académicos, ahí no hay nada que cuestionar. Yo le pregunto a usted, dice, una cantidad. Entonces, ¿usted maneja cuántos fueron? 5, 6. O sea, 1.
Pero la pregunta es, ¿por qué eran influencers o porque tenían méritos académicos? Yo recuerdo un caso de uno que había sido enviado por un tema de una asociación deportiva porque la persona está graduada de fisioterapeuta, si no me equivoco, y era como para una especialidad en esa rama deportiva, que se necesitaba ese perfeccionamiento para cumplir. O sea, era una especialidad que no existía en Panamá y que la persona y que el Estado necesitaba esa persona para cubrir esa área deportiva. Se le brindó, y ni siquiera era de pregrado, era de posgrado, de maestría. Se le dio a esa persona. Y en el caso de algunos, había otro que era... se había graduado. Había uno que se había graduado siendo Sigmalanda de la Facultad de Comunicación Social. Son dos casos que te recuerdo puntualmente. Pero entonces, tenían méritos académicos. Sin duda. Es lo que quiero saber. No me importa Pueden buscarlo. qué hacen del resto de su vida. Tenían méritos académicos, no porque aparecían en televisión. Cuando dijiste que uno hasta era Sigmalanda de la Facultad de Comunicación Social, y te digo, yo ni siquiera los conocía, ni siquiera sabía quiénes eran. Okay. Muchas veces hacían sus trámites allá adentro. Había uno que era hasta funcionario de la institución. Y finalmente, don Bernardo Meneses, hay algo que es lo que más ruido hace. No, tal vez un poco en la línea de la pregunta final que hacía Gonzalo hace un segundo atrás. Si a mí me preguntan si hay presiones, hombre, yo estoy en Panamá, yo vivo en Panamá, yo entiendo cómo funciona este país. Si a mí me preguntan si hay presiones, yo tendría que decir, yo creo que sí hay presiones, porque así funciona el país. Bueno, dicho eso, lo que sí creo que le molesta a demasiada gente en este país, no sé cuántos, pero a demasiada gente, es la discrecionalidad para con los diputados. La pregunta que yo me vengo haciendo, no de ahora, ojo, claro, porque la fiesta de las becas de los diputados no viene de ahora, viene de hace varias administraciones atrás. ¿Hay una partida especial en el IFARU para que los diputados otorguen becas, así como quien rompe una piñata? No hay una partida, pero lo que sí puedo decirte es que, como usted dice, por muchos años, tal vez se le beneficiaba a los diputados para que pudieran dar asistencias educativas a sus comunidades. Este servidor que está aquí, yo no sé si usted recuerda, pero cuando hubo la elección del Comité Ejecutivo Nacional, del CEN, del PRD, eso estaba dividido en dos. Nadie se atrevía muchas veces a competir contra los diputados. Yo fui uno de los pocos funcionarios que se atrevió a competir contra los quienes estaban en la Asamblea de ese momento. Perdí con 46 votos contra uno de los diputados. Y no solamente eso, sino que fui cuestionado por los diputados, señalado, golpeado por muchos de los diputados, porque tal vez fui uno de los pocos que se les paró en algunas cosas y le decía, esto no se puede, esto no va a pasar, esto no se va a permitir. Porque sí te van a llamar y sí te van a decir esto, aquello. Y cuando tú dices que no, entonces tú te haces enemigo. Y por eso, profesor, muchas de las cosas que yo he vivido ha sido producto de los enemigos políticos que tengo dentro del partido y que tengo dentro de la vida política que decidí participar. El 6 de agosto del 2020 hubo un fallo de la Corte, donde le daba a Arraiján, circuito al cual pertenezco, que la elección del 2024 tenía que haber 4 diputados. 4. Porque Arraiján tiene 172.000 electores y se escogen 3 diputados, y el circuito 83 tiene 150.000 y se escogen 5. Raya completamente lo inconstitucional. Y la Corte decide fallar a favor de Arraiján en agosto de 2020. Y cuando va la ley de reconfiguración de curules a la Asamblea Nacional, deciden obviar o hacer un desacato al fallo de la Corte. ¿A quién perjudicaba ese fallo directamente? ¿Quién era candidato en Arraiján? ¿A quién le quitaba las limitaciones? ¿A quién? A este que está aquí. Yo no soy diputado de la República hoy no porque la gente no votó por mí, porque saqué más votos que el 90% de los diputados de mi partido. Yo no soy diputado de la República porque hubo un desacato al fallo de la Corte del año 2020. Porque se incumplió la norma. Porque se violó la Constitución. Porque no se cumplió lo que establecía la Corte Suprema de Justicia. Entonces usted ha hecho todo.
bien, ¿no? O sea, por lo que he dicho en la entrevista, ha justificado absolutamente todo. Incluso acaba de decir que usted no ganó una curul, no por los votos. Entonces le pregunto, Te explico. ¿en qué se equivocó Bernardo Meneses? Mira, Crisman me preguntó algo en antes y yo se lo acepté. Yo le dije, creo que el tema de la publicación creo que tal vez hubiera sido un poco más abierto y tal vez no hubiéramos tenido tanto ruido en ese sentido. Y yo soy un ser humano, joven, con virtudes y con defectos. Yo jamás he dicho que soy perfecto. Claro que he cometido errores. Y si tú me preguntas si me arrepiento de algunas cosas, claro que me arrepiento de unas cosas. Pero no soy aquella persona que han querido vender. No soy esa persona que han querido mostrar que sí, que nos robamos, que se roban. Mira, yo hoy día vivo en mi salario de la universidad. Yo no tengo riqueza, no creo fundaciones, no tengo empresa, no sé nada, absolutamente nada de eso. ¿Bernardo Meneses tiene algún expediente del Ministerio Público? Sí, tengo un expediente del Ministerio Público ¿Sobre? sobre el tema de los auxilios económicos. Y este servidor que está aquí, créeme que me he puesto en las disposiciones de los fiscales. He ido yo a la fiscalía, yo personalmente, profesor, para entregar documentación. He ido yo personalmente a entregar documentación. He ido yo, nunca he sido citado, pero he ido yo voluntariamente porque la persona que más quiere que esto se resuelva soy yo. Por mi familia, por mi paz mental, por la paz de mis amistades y por las personas que creen en nuestro proyecto, en nuestro trabajo. Créeme que lo que más quiero es que esto se resuelva lo más pronto posible. 8:13 minutos, don Bernardo Meneses. Gracias por darnos este tiempo. Gracias, profesor. Nos seguimos Gracias, comunicando si fuera necesario. Con mucho gusto. Mientras menos bulto, mayor claridad. No hay mejor herramienta. Y cuando yo lo escucho a usted y lo